Prudence Caulfield se ajustó las gafas de leer y miró atentamente a los mecánicos reunidos. La espaciosa sala de conferencias de su principal estación de servicio de automoción olía a café recién hecho y a caros sillones de cuero. Señores, las cifras trimestrales son excelentes. Me gustaría elogiar especialmente la actuación del turno de noche. El número de reparaciones urgentes ha aumentado un 30%. Las primas se abonarán íntegramente. Prue hizo una pausa, mirando las caras de satisfacción del personal. Ahora, los planes. A partir de primeros de mes, empezamos a trabajar con una nueva línea de equipos de diagnóstico. La formación es obligatoria para todos, sin excepciones. Incluso para ti, Jim. Sonrió mirando a su mecánico más veterano. Después de la reunión de planificación, Prue se quedó en el despacho del director. Miles Everett estaba extendiendo papeles sobre la mesa, sus grandes manos con la grasa que una vez se le había incrustado bajo las uñas ordenaban los papeles con confianza. Mira, le tendió una carpeta con cálculos. Si pedimos un préstamo de expansión ahora, podremos abrir 2 servicios más en 3 años. El nicho de servicios premium en los suburbios está prácticamente vacío. Prue se sentó en el borde de la mesa, sus manos se tocaron casualmente. Dame una semana para pensarlo. Tenemos que hablarlo con Rand. Compartimos una cartera de inversiones. Claro, Miles sonrió débilmente. Por cierto, ¿cómo van los preparativos de la boda de Ethan? Lo hablaremos esta noche durante la cena. Van a venir los 2 chicos. Es una rara ocasión pillarlos en casa al mismo tiempo. A las 7 en punto, Prue estaba en casa. La mansión victoriana de Rand y ella se ahogaba en el crepúsculo vespertino. De la cocina llegaba el aroma del asado favorito de Ethan. Audrey, la más joven, ya estaba poniendo la mesa. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño descuidado y una marca de almohada en la mejilla. Parecía dormida tras una noche de guardia en el hospital. «Mamá, ¿es verdad que empezaste como simple mecánica?», preguntó, dejando las gafas. «Es verdad. Y tu padre era distribuidor de piezas de garaje por aquel entonces. Los 2 empezamos de cero». Rand apareció en el comedor, contestando sobre la marcha a los mensajes de su teléfono. «Hazel te manda saludos. Dice que el informe trimestral estará listo mañana», informó mundanamente a su mujer. «Gracias. Por cierto, dile que he visto el perfume que buscaba en la nueva boutique del centro», respondió Prue con la misma calma. Ethan entró el último, alto, parecido a su padre. Olía a perfume caro y un poco a sala de servidores, donde pasaba la mayor parte del tiempo como informático jefe de una gran empresa. «Así que, chicos», levantó Rand su copa, «contadle a vuestra madre lo de la boda. Si no, estará todo el día a su servicio». «Emily y yo hemos decidido celebrar la ceremonia en el viejo invernadero», empezó Ethan. «No habrá muchos invitados, solo la gente más cercana. Y sí, papá, no alquilaremos tu club de campo favorito». «Menos mal», resopló Audrey. «No soporto ese sitio con su pomposo personal». El teléfono de Prue sonó en silencio. Un mensaje de Miles. «Envié los cálculos preliminares a la oficina de correos. Vuelve cuando tengas tiempo. Te he echado de menos». «Por cierto», Rand apartó el tenedor. «He estado pensando en ampliar. Hay una oferta interesante de los proveedores». «Hablemos mañana». Prue miró a su marido con atención. «Hablaremos de nuestra cartera de inversiones al mismo tiempo. Yo también tengo algunas ideas». Aquella tarde, después de que los niños se separaran, Prue y Rand se sentaron en el despacho de él. Ella miraba los gráficos de rentabilidad de las inversiones que compartían y él, pensativo, daba vueltas a un vaso de whisky entre las manos. «Sabes», dijo Prue, «a veces me pregunto cómo hemos conseguido crear semejante equilibrio. Los niños, el negocio, nuestra relación. Todo funciona como un reloj. Porque siempre somos sinceros el uno con el otro». Se acercó Rand y le besó la parte superior de la cabeza. «Y la familia es lo primero para nosotros.
Siempre. Sí, se tapó los ojos. Siempre. En el dormitorio, Prue consultó el último mensaje de Miles. Dulces sueños. ¿Mañana a la misma hora? Claro, respondió ella y sonrió mientras escuchaba a Rand hablando por teléfono en la habitación contigua, obviamente con Hazel. Sus vidas eran extrañas desde el punto de vista de la sociedad, pero perfectamente equilibradas para ellos mismos. Al menos, eso es lo que parecía hasta ese momento. Rand aparcó su Lexus frente a la oficina principal. Las 7:30 de la mañana era su hora favorita. Oficinas vacías, tranquilidad y la oportunidad de revisar el correo y planificar el día. Encendió la cafetera, un regalo de Prue de las pasadas Navidades. Él y su mujer tenían una regla tácita: regalos caros solo en vacaciones, nada de lujos espontáneos. Un sistema creado a lo largo de los años. Llamaron a la puerta. Su secretaria nunca había llegado tan temprano. Adelante. Rand se ajustó la corbata. Entraron dos hombres. Al primero lo conocía, Ashton Mackenzie, un intermediario muy conocido en ciertos círculos. Al segundo lo había visto por primera vez, alto, con porte militar. Buenos días, señor Caulfield. Ashton se sentó sin ser invitado. ¿Recuerda nuestra conversación de la semana pasada sobre las oportunidades de expansión del negocio? Rand recordó. Un encuentro casual en un bar, insinuaciones de condiciones especiales de entrega. Este es el señor Lawrence. Ashton señaló con la cabeza a su compañero. Tiene una oferta que sería tonto rechazar. Durante la siguiente media hora Rand escuchó en silencio. 30 cosechadoras último modelo, 50 tractores, un tercio del precio de mercado, 50% de pago inicial. El papeleo estará limpio, dijo Lawrence en voz baja y clara. Pero tendrás que crear un par de empresas de tránsito. Seguro que tu contable puede encargarse. Rand abrió su portátil y empezó a contar. Aunque vendieran la tecnología un 20% por debajo del precio de mercado, el beneficio sería fenomenal. Podríamos abrir 3 salones más, comprar ese terreno en las afueras. 2 días para pensarlo. Lawrence puso un pendrive sobre la mesa. Aquí están las especificaciones y los contactos. Cuando se fueron, Rand marcó el número de Hazel. Tenemos que reunirnos. Es urgente. En nuestra casa dentro de 1 hora. El pequeño restaurante francés los conocía como clientes habituales. Hazel llegó tarde, algo inusual en ella. Cuando por fin apareció, Rand notó las sombras bajo sus ojos. Lo siento, se sentó frente a él. Mamá estuvo tosiendo toda la noche. Tuve que llamar al médico. 5 años atrás todo había empezado aquí. Había venido a una entrevista de trabajo. Una joven y prometedora contable, inteligente, cautelosa, con ese hábito suyo de juguetear con el colgante de perlas alrededor de su cuello. Nunca tendría una aventura con el jefe, dijo entonces. 3 meses después, se besaron por primera vez en su despacho. Otro mes después, se lo contó a su mujer. Prue se encogió de hombros. Lo principal es no hacer tonterías. La familia es lo primero. ¿En qué estás pensando? La voz de Hazel le devolvió a la realidad. Rand le habló de la proposición. Con cada palabra, su rostro se ponía más tenso. Es una locura, sacudió la cabeza. Las empresas de transporte, el encubrimiento documental, es un artículo, Rand, y muy serio. Pero los beneficios, ¿ganancias? Sonrió amargamente. ¿Y si algo sale mal? Tengo una madre con cáncer en fase 4. Necesita un tratamiento especial, medicamentos de Europa. No puedo arriesgarme. Rand guardó silencio. Un camarero pasó con una bandeja y los vasos tintinearon en una mesa vecina. Si quieres que participe. Hazel habló en voz baja pero con firmeza. Necesito garantías. Garantías serias. ¿Cómo cuáles? Una casa, en un buen barrio, a mi nombre. Un lugar al que ir si las cosas se desmoronan. Sabes que Prue y yo compartimos un presupuesto.
Entonces encuentra la manera, se levantó. Tienes 2 días para pensarlo. Tengo billetes para mañana al Hospital St. James. Mamá ha empeorado. Por la noche, Rand se sentó en el despacho de su casa. Detrás de la pared, Prue estaba al teléfono. Por el sonido de su voz, parecía que hablaba con Miles. El suyo era un mundo tan cómodo, tan correcto. Abrió el pendrive de Lawrence. Las cifras daban vértigo. Podía contárselo todo a su mujer. Ella lo entendería, tal vez, o no. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Hazel. Lo siento por el ultimátum, pero ya sabes, tengo razón. Rand miró la foto familiar sobre la mesa. 28 años de matrimonio. 2 hermosos hijos. Reglas de juego establecidas. Encontraré la manera, respondió. Por primera vez en todos estos años estaba a punto de romper la regla cardinal de su matrimonio. Y en algún lugar de su interior, ya sabía que eso lo cambiaría todo. En la pantalla del portátil, las imágenes de casas lujosas iban cambiando. Rand las hojeó por tercera hora, sentado en su cafetería favorita a las afueras de la ciudad, lejos de rostros conocidos. Intentó elegir propiedades no demasiado cercanas a su barrio y al de Prue, pero tampoco en lugares donde Hazel se sintiera downtown. La casa debía ser una digna compensación por el riesgo, no un insulto. Melissa Hutchinson, la principal agente inmobiliaria de la agencia Premium Homes, llegó 15 minutos tarde a su cita. Llevaba el pelo rojo brillante recogido en un moño impecable y la sonrisa profesional de una vendedora hereditaria de propiedades de alto standing congelada en el rostro. Señor Caulfield, le pido disculpas por el retraso. El tráfico en el centro es horroroso. He preparado una selección de propiedades que pueden interesarle, teniendo en cuenta sus requisitos específicos. Los requisitos específicos eran que la transacción fuera confidencial y se gestionara a través de una empresa independiente. Melissa no hizo demasiadas preguntas. Tras 20 años trabajando en el sector inmobiliario de lujo, había aprendido a apreciar a los clientes que pagan más por el silencio que por la propiedad en sí. Le recomiendo especialmente que preste atención a esta. Abrió un folleto brillante con fotos de una mansión de estilo georgiano de 2 plantas. 400 metros cuadrados, una parcela de media hectárea, privacidad total. Los anteriores propietarios se han marchado a Europa, listos para un acuerdo rápido. Y lo que es especialmente importante, el barrio se considera prestigioso, pero no excesivamente caro. No llamará demasiado la atención. Rand escudriñó la distribución de la casa. Un gran salón con chimenea, 4 dormitorios, un estudio con entrada independiente, perfecto para el despacho de Hazel, una espaciosa cocina-comedor donde preparar sus famosos almuerzos de los domingos. El dormitorio principal tiene vistas al jardín, como ella siempre había soñado. Organiza una visita y prepara el papeleo para el contrato preliminar a través de la empresa. Enviaré los detalles esta noche. En el banco le esperaba George Parker, el asesor financiero de la familia desde hacía 15 años. Canoso, con un traje perfectamente planchado, irradiaba fiabilidad y confidencialidad. Señor Caulfield, debo recordarle que para retirar una cantidad así de una cuenta conjunta se requiere la firma de ambos cónyuges. Son las condiciones que usted mismo estableció al abrir la cuenta. Rand sacó una carpeta de papeles de su maletín. George, echa un vistazo a estos papeles. Poder de la SRA. Caulfield para gestionar la cuenta. Fechado el mes pasado. Parker estudió el documento lentamente, buscando con profesionalidad el menor indicio de falsificación. Está bien, señor Caulfield, pero permítame darle un consejo, no como banquero, sino como alguien que conoce a su familia desde hace muchos años. No es necesario, George, le interrumpió Rand suavemente. Solo prepara la traducción. Mientras tanto, Prudence pasaba el día con Miles, completamente ajena a las acciones de su marido.
Estaban mirando el local para la nueva estación de servicio de automóviles, un espacioso edificio de una antigua fábrica en las afueras de la ciudad. Esta sería una gran zona de recepción, dijo Miles señalando el espacio. Y allí, junto a las ventanas panorámicas, una cómoda zona de espera para los clientes, café, prensa fresca, una vista de la ciudad. Prue se apretó contra su hombro, inhalando el familiar aroma a aceite de máquina y colonia cara. Sabes, a veces pienso que quizá debería haber empezado de otra manera, sin estos complicados planes de matrimonio abierto, simplemente estar juntos. Miles besó su sien. Y entonces piensas en los niños y en el negocio que compartimos y en 28 años de vida. Así es, Prue. Nuestro camino es tan bueno como cualquier otro. Aquella tarde Hazel recorría la casa meticulosamente. Sus tacones repiqueteaban en el parqué cuando iba de habitación en habitación. Aquí hay que cambiar la lámpara de araña, se detuvo en el salón. Y en el estudio preferiría papel pintado oscuro. Pero en general, sí, esto es exactamente lo que se necesita. Se volvió hacia Rand. ¿Cuándo podremos cerrar el trato? Mañana firmaremos todo el papeleo. La empresa ya está constituida y el dinero está listo para ser transferido. Él se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás segura de que tenemos que hacer esto? ¿Quizá haya otra manera? Hazel se zafó de su abrazo. No hay otra solución. O consigo una garantía o encuentro otro contable para tu empresa. Se acercó a la ventana, mirando el jardín que se dormía. Por cierto, mañana tengo que pagar un nuevo tratamiento para mamá. 20,000. ¿Puedes ayudarnos? Rand asintió, sintiendo que el nudo se tensaba. Hazel sabía ser dura cuando se trataba de sus intereses. Quizá por eso la había elegido. Se parecía tanto a Prue cuando era más joven. En casa tuvo una velada normal. Cenó con su mujer. Hablaron de negocios, de planes para el fin de semana. Prue dijo algo sobre un nuevo servicio, pero Rand escuchó sin entusiasmo, pensando en el trato de mañana. «Has estado un poco distraído estos últimos días», comentó su mujer. «¿Va todo bien? ¿Problemas en el negocio?» «No, solo cansado», sonrió a pesar del esfuerzo. «Por cierto, mañana llegaré tarde. Reunión importante con proveedores». Ni siquiera era mentira. Después de firmar los papeles de la casa, realmente tenía una reunión con Lawrence esperándole para discutir los detalles de la entrega de la maquinaria. Por la noche, despierto, pensaba en cómo una decisión llevaría a una serie de otras, cada vez más complicadas y arriesgadas. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Hazel. ¿Has cambiado de opinión? Miró a su esposa dormida y luego a la pantalla del teléfono. No, mañana a las 10 en el notario. Después de todo, solo era dinero. Ya ganaría más. Ahora mismo, lo principal era el acuerdo tecnológico. Pagaría por todo, la casa, los riesgos e incluso el posible disgusto de Prue si alguna vez se enteraba. Si alguna vez se enteraba. Era una lluviosa mañana de domingo. Prudence estaba sentada en el despacho de su casa con una taza de té caliente, ordenando los papeles atrasados de la semana. Informes trimestrales, presupuestos de nuevos equipos, extractos bancarios, su ritual personal para mantener el orden. La primera rareza aparece en el extracto de la cuenta familiar. Una gran transferencia, demasiado grande para un gasto normal, había ido a parar a la cuenta de una empresa desconocida llamada Ocean View Investments. Prue frunció el ceño y siguió hojeando los documentos. En el último mes había habido otras transacciones sospechosas, más pequeñas pero regulares. Cogió el teléfono y marcó el número de George Parker. Normalmente no contestaba a las llamadas de trabajo los domingos, pero siempre hacía una excepción con la familia Caulfield. «Buenos días, Prudence. ¿Qué puedo hacer por ti?» «George, necesito detalles sobre la transferencia a Ocean View Investments. Es una suma bastante grande de dinero». «Sí, por supuesto.
El papeleo está en perfecto orden. Un poder notarial tuyo, fechado el mes pasado. Prue dejó lentamente la taza sobre la mesa. Ella no había firmado ningún poder. Envíeme una copia, por favor, y toda la información sobre esta empresa. El correo electrónico devuelto por George revelaba un poder notarial con una firma impecable, casi impecable. Prue llevaba años firmando documentos y conocía todos los matices de su firma. Esta estaba muy bien ejecutada, pero el rizo de la última letra difería del original. Pasó las 2 horas siguientes buscando información sobre Ocean View. Resultó que la empresa se había constituido hacía solo un mes, con un capital social mínimo y un único fundador, otra empresa registrada en las Islas Caimán. «Tenemos que hablar», le envió un mensaje a Miles. «¿En 1 hora en nuestra casa?» El pequeño café a las afueras de la ciudad había sido su refugio durante años. Miles ya la esperaba en una mesa alejada, con una taza de expreso humeante delante. «¿Qué pasa?» Prue le tendió en silencio una carpeta. «Necesito ayuda. ¿Te queda algún contacto en el registro civil?» Miles hojeó los papeles. Parecen los preparativos de algún gran negocio. Crear empresas fantasma, retirar dinero, un esquema clásico. Pero, ¿por qué Rand? No lo sé. Todavía no lo sé. A última hora de la tarde ya tenía información sobre la dirección de registro de Ocean View, una mansión de lujo en River Heights, uno de los barrios más lujosos de la ciudad. Prue aparcó el coche a una manzana de distancia y esperó pacientemente. 1 hora más tarde llegó el Lexus de Rand. Le siguió el BMW blanco de Hazel. Se quedaron en la casa unas 2 horas. La imagen era tan doméstica, tan íntima, que me dio náuseas. No una amante, había hecho las paces con eso hace mucho tiempo. Ama, en la casa que habían comprado con su dinero común. En casa, Rand discutió los planes de la semana como si nada hubiera pasado. Prue escuchaba a medias, fijándose en los pequeños detalles. Una corbata nueva, unos gemelos caros, una ligera estela de perfume desconocido. Detalles que antes no habían importado. «¿Señora?» Audrey apareció en la puerta con su uniforme de hospital. «¿Qué haces levantada?» «Ven aquí, cariño». Prue palmeó el sofá a su lado. «¿Recuerdas cuando dijiste que estabas orgullosa del modo en que tu padre y yo hemos construido nuestra relación? ¿Que había honestidad incluso en nuestro extraño formato matrimonial?» Audrey asintió, acomodándose a su lado. «¿Y si ya no hay honestidad?» «¿De qué estás hablando?» Prue le enseñó los papeles a su hija. Audrey leyó despacio, con el rostro cada vez más tenso. «Esto es una cantidad enorme de dinero y una casa, Hazel?» «Sí. Pero ¿por qué papá no te lo dijo? Quiero decir, siempre habéis hablado de todo». «Eso es lo que voy a averiguar». Prue abrazó a su hija. «Pero no le digas nada a tu padre todavía. Necesito tiempo para averiguar qué pasa». En el dormitorio, echó una larga mirada a su marido dormido. 28 años juntos. Un matrimonio abierto basado en la confianza absoluta. Podía perdonar muchas cosas. Otra mujer, regalos románticos, incluso enamorarse. Pero violar su principio rector de no tener secretos en asuntos financieros. El teléfono tintineó en silencio. Un mensaje de Miles. «Mañana habrá una actualización completa de todas las empresas. ¿Estás segura de que quieres seguir indagando?» «Quiero», respondió ella, «porque esto ya no es solo hacer trampas. Aquí hay algo mucho más serio». Rand se movió en sueños, murmuró algo. Prue recordó su primer encuentro, su primer beso, el nacimiento de sus hijos. Tantos años construyendo confianza solo para destruirla con una firma falsificada. «¿Qué estás haciendo, cariño?», susurró en la oscuridad. Y lo más importante, ¿por qué? Ethan había enviado la información anónima desde el ordenador de su trabajo a las 3 de la madrugada.
Sus antiguas conexiones informáticas le habían ayudado a ocultar el origen de los correos, que habían recibido 5 de los mayores competidores de Randall Caulfield. Los correos electrónicos insinuaban que se estaba preparando un importante cargamento de equipos a precios de dumping que podría alterar gravemente el equilibrio de poder en el mercado. El primero en llamar fue Steve Morrison, de Western Agro Systems, con quien Rand tenía proyectos conjuntos desde principios de los 2000. Rand, viejo amigo, te das cuenta de que si esta información se confirma, nos veremos obligados a cancelar nuestros contratos. La oficina antimonopolio está muy nerviosa con este tipo de cosas. Llamó James Hawkins, cuya empresa era la segunda en el mercado después de Grayson. Mire, siempre hemos respetado las reglas. ¿De dónde vienen estos precios? ¿Son importaciones chinas? ¿O se quedó significativamente en silencio? Prue observaba el caos desde su coche de servicio, desde donde llegaba toda la información de su improvisado equipo. Miles le trajo café y una actualización. Grayson ya se ha puesto en contacto con sus abogados. Está preparando peticiones al antimonopolio y a Hacienda. Y el banco ha iniciado una revisión interna de todas las transacciones recientes de las empresas de tu marido. Mientras tanto, los primeros inspectores aparecieron en la sede de la empresa de Rand. Una inspección rutinaria, nada especial, pero los inspectores estaban sospechosamente interesados en las filiales recién registradas. Un inspector anciano con un traje raído revisaba metódicamente los documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno, mientras su colega más joven estudiaba los extractos bancarios, prestando especial atención a las grandes transferencias del último mes. Hazel correteaba entre su despacho y el de Rand, intentando coordinar las respuestas a las numerosas consultas de socios, bancos y Hacienda. Su maquillaje, habitualmente impecable, se emborronó y en sus ojos apareció una expresión demacrada. «Están investigando el negocio inmobiliario», le susurró a Rand durante la breve reunión. «Si encuentran una conexión con la cuenta familiar». Rand pasó la cuarta llamada telefónica del día con los vendedores, tratando de tranquilizar a Mackenzie, que empezaba a ponerse nerviosa por el aumento de la atención prestada al trato. «Todo está bajo control», repitió por enésima vez, mirando por la ventana los coches de Hacienda que se acercaban a la oficina. «El papeleo está en orden, la auditoría es rutinaria, no hay motivo para preocuparse». Por la noche había una fuerte tensión en la casa de los Caulfield. Audrey, que había pasado a ver cómo estaban sus padres después de su turno en el hospital, encontró a su padre en el despacho de casa. Estaba al teléfono y su voz, habitualmente segura, sonaba desacostumbradamente tensa. Prue estaba sentada en el salón con su portátil, repasando los informes sobre el movimiento de precios de la maquinaria agrícola que Ethan le había proporcionado. «Mamá», llamó Audrey en voz baja, tomando asiento a su lado. «¿No deberíamos parar? Ver todo esto duele». Prue cerró el portátil y abrazó a su hija. «Sabes, cuando eras pequeña y estabas a punto de hacer algo peligroso, tu padre y yo siempre intentábamos detenerte, aunque te ofendieras. A veces el amor se parece a eso, a la traición». El tintineo de cristales rotos llegó desde el estudio. Parecía que Rand no había sabido controlar sus emociones durante otra conversación difícil. Audrey se estremeció, pero Prue la contuvo. «No te vayas. Necesita tiempo para darse cuenta de la situación». A última hora de la noche, Ethan llamó. «Mamá, la información ha llegado a todos los actores clave del mercado. Mañana empieza la segunda fase. Los bancos recibirán solicitudes oficiales para verificar las transacciones. ¿Estás segura de que quieres proceder?» «Estoy segura». Prue miró una foto familiar de ella y Rand, muy jóvenes, con los pequeños Ethan y Audrey en brazos. «Porque si no lo detenemos ahora, la siguiente etapa no será solo perder el negocio, será la cárcel».
Permaneció mucho tiempo despierta en su dormitorio, escuchando los sonidos de la oficina, donde Rand seguía intentando salvar la situación, llamando a los socios, tranquilizando a los proveedores, buscando una salida. En algún lugar de su interior, la compasión se movió, pero Prue reprimió el sentimiento. A veces hay que ser cruel para ser amable, y mañana comenzaría una nueva fase de su plan, y los acontecimientos se desarrollarían aún más rápidamente. La mañana empezó con una desagradable sorpresa. 3 coches de inspección fiscal se presentaron a la vez en la oficina central de la empresa de Rand. Esta vez no había disfraz de auditoría planificada. Los inspectores precintaron metódicamente las oficinas, requisaron la documentación y copiaron los discos duros de los ordenadores. Tenemos motivos para suponer infracciones de la legislación fiscal a una escala especialmente grande, explicó secamente el inspector jefe a la pálida secretaria. En el departamento de contabilidad reinaba el pánico. Los empleados cuchicheaban sobre lo que estaba ocurriendo, recogían objetos personales y borraban la correspondencia de sus ordenadores de trabajo. 2 de las chicas de recursos humanos ya habían presentado su dimisión. Nadie quería verse implicado en una investigación seria. Hazel se encerró en su despacho, ignorando las insistentes llamadas de Rand. Cuando por fin llegó hasta ella, estaba sentada en su escritorio, con una impresionante pila de documentos delante. «Lo encontrarán todo», dijo con voz apagada. «Todas las transacciones, todas las empresas fantasma. Y la casa, sobre todo la casa, está registrada a través de una de esas empresas, ¿no?» «Cálmate». Rand intentó ponerle una mano en el hombro, pero ella se apartó bruscamente. ¿Que me calme? ¿Tienes idea de a lo que me enfrento como contable jefe? He firmado todos estos documentos, he creado estas empresas. Tengo una madre enferma terminal, Rand. No puedo ir a la cárcel. Nadie va a ir a ninguna parte. Sí, lo estás. Hazel se puso de pie, mirándolo directamente a los ojos. A menos que empiece a cooperar con la investigación ahora mismo. Me han ofrecido un trato, ¿no? Yo les cuento todo y ellos se limitan a una multa. En ese momento llamaron a la oficina. Un mensajero traía un aviso del banco de que todas las cuentas de la empresa habían sido congeladas hasta que se aclararan las circunstancias. Seguido de un mensaje de Mackenzie. El acuerdo está cancelado. No vuelvas a llamar. Corto como un tiro. Esa noche estalló un gran escándalo familiar. Todo comenzó cuando Ethan trajo impresiones de transacciones bancarias, un esquema completo de flujo de dinero a través de empresas fantasmas. «Toma, admira esto», tiró los papeles sobre la mesa. «La casa de la amante sigue siendo una flor. Hay millones de dólares en transferencias al extranjero, documentos falsificados, un inminente negocio de contrabando». «No es asunto tuyo», siseó Rand. «No es asunto mío. Es el dinero de nuestra familia, padre. Dinero que tú y mamá os habéis ganado toda la vida. ¿Y decides arriesgarlo para qué? ¿Por una amante con una madre enferma? No te atrevas». Rand dio un paso hacia su hijo, pero Audrey se interpuso entre ellos. «Papá, lo sabemos todo, lo de la casa, lo del trato, lo de las empresas fantasma. Sabemos que falsificaste la firma de mamá en el poder notarial. ¿Cómo pudiste hacerlo? Después de toda la charla sobre honestidad, sobre confianza, ¿no creías que lo hacía por nosotros, por la familia?» Rand miró a la familia. Este trato podría haber reportado enormes beneficios. Podríamos haber abierto nuevas sucursales, ampliar el negocio o ir a la cárcel, dijo en voz baja Prue, que había estado observando en silencio hasta entonces. «Contrabando, Rand. Artículo serio». Se volvió bruscamente hacia su mujer y algo en su mirada cambió. «Eres tú», dijo lentamente. «Tú preparaste todo esto, las auditorías, la congelación de cuentas, las filtraciones. Es obvio, solo tú conocías todos los detalles de nuestro negocio». «Sí, lo sabía». Prue le miró con calma.
¿Y sabes qué? No lo hice porque tienes una amante, discutimos eso hace mucho tiempo, ni porque le compraste una casa, te lo ganaste. Es porque traicionaste nuestro principio rector de no tener secretos el uno con el otro. Fuiste a mis espaldas, arriesgando todo lo que hemos construido a lo largo de los años. Prudencia. No, escúchame. 28 años hemos estado construyendo este negocio, criado niños, construido una reputación. ¿Y estabas dispuesto a arriesgarlo todo por una estafa de contrabando? ¿Por una amante que te chantajea con una madre enferma? Mamá tiene razón, dijo Audrey en voz baja. No le dejaste elección. Rand se hundió pesadamente en su silla. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Prue sonrió amargamente. Ahora, o detienes este disparatado acuerdo e intentas salvar lo que queda del negocio, o vas de verdad a la cárcel. La elección es tuya. El teléfono sonó en el silencio del salón. Hazel. Rand miró la pantalla, luego a su mujer, a sus hijos. Por primera vez en años no sabía qué hacer. Importante distribuidor de maquinaria agrícola implicado en un plan de contrabando, gritaba el titular del periódico local, el Daily Herald. Prue leyó despacio el artículo, en el que una fuente anónima detallaba la trama con empresas ficticias y la entrega planificada de maquinaria. Los periodistas habían desenterrado de algún modo la historia de la casa, presentándola como una propiedad de lujo para el jefe de contabilidad, organizada a través de empresas offshore. A la hora de comer, el teléfono no paraba de sonar. Toda la comunidad empresarial de la ciudad estaba alborotada. Los empresarios que conocían a los Caulfield desde hacía años estaban ávidos de detalles. Colegas del sector automovilístico llamaban a Prue, expresando su simpatía y tratando de conocer los detalles del escándalo. La Cámara de Comercio convocó urgentemente una junta directiva para discutir la situación. Ethan se presentó en casa de sus padres pálido y agotado. «He cancelado la boda», anunció desde el umbral de la puerta. Prue se quedó paralizada con una taza de café en las manos. «¿Pero por qué? Emily y tú...» «Su padre es concejal, mamá. Me llamó esta mañana y me explicó muy lúcidamente que no podía permitir que su hija se casara con una familia implicada en un escándalo criminal, que eso arruinaría su carrera política». Ethan se hundió pesadamente en su silla. ¿Sabes qué es lo más lamentable? Emily ni siquiera discutió. Dijo que necesitaba pensar en su futuro. Audrey estaba haciendo la maleta cuando Prue entró en su habitación. «No puedo quedarme aquí». Dobló sus cosas con movimientos bruscos y nerviosos. «En el hospital ya lo saben todo. El médico jefe me ha llamado hoy y me ha insinuado que, a la luz de los últimos acontecimientos, sería mejor que me tomara una excedencia. Que la reputación de la clínica, ya me entiende». Cerró la maleta con fuerza. «Me quedaré con mi abuela en Portland. Allí nadie me conoce. Quizá consiga trabajo en el hospital local». Miles llegó en cuanto Prue le llamó. Escuchó en silencio mientras ella hablaba de las reacciones de los niños, las llamadas de los bancos, las miradas sesgadas de los socios. «Sabes», dijo finalmente, «a veces la venganza resulta ser un boomerang. Tú querías castigar a Rand, pero toda la familia salió perjudicada. ¿Crees que no lo entiendo?» Prue se frotó las sienes con cansancio. ¿Pero qué se supone que debía hacer? ¿Dejar que nos arrastrara a todos a un plan criminal? Por la noche, Rand entró, delgado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Tenemos que hablar». Se sentó en el borde del sofá. «Puedo arreglar esto. Hay una forma de encubrir el escándalo, de arreglar las cosas con Hacienda, pero necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?» Prue sonrió amargamente. «¿Y Hazel? ¿No la ayudará, benefactor?» «Hazel está vendiendo la casa», dijo Rand en voz baja. «Dice que no puede vivir allí. Todos los vecinos ya conocen la historia, y teme que Hacienda le embargue la propiedad. Además, necesita dinero.
Una clínica de Suiza ha aceptado ingresar a su madre, pero exige el pago completo por adelantado de un tratamiento. ¿Y nuestro dinero? ¿Los que sacaste a través de empresas fantasma? Rand guardó silencio. Prue negó con la cabeza. Ya veo. Todo se destinó a pagar por adelantado aquel malhadado equipo. ¿Y cuánto recuperó Mackenzie? Nada. Ha desaparecido. Teléfonos desconectados, oficina cerrada. Prue se levantó y se acercó a la ventana. La camioneta de Ethan estaba aparcada en la entrada. Su hijo estaba recogiendo su antigua habitación. Audrey ya se había marchado, sin despedirse siquiera de su padre. Un titular sobre el escándalo gritaba en el periódico que había sobre la mesa. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «cuando empecé esta guerra, solo podía pensar en el principio, en el hecho de que habías traicionado mi confianza. Quería darte una lección, pero no pensé que esa lección llegaría a los niños. No es demasiado tarde para parar esto». Rand se puso a su lado. «Sí, metí la pata. Sí, me pasé de la raya, pero podemos...» «No», interrumpió ella. «Ya no podemos hacer nada. Ethan perdió a su prometida. Audrey perdió su trabajo. Nuestras reputaciones están arruinadas. ¿Y sabes qué es lo peor? No sé si el principio valió la pena». Fuera de la ventana, Ethan golpeó el maletero de la camioneta. Se quedó un momento mirando la casa, luego se puso al volante y se alejó lentamente. Otro miembro de la familia abandonaba el barco que se hundía. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Rand en voz baja. «No lo sé», respondió Prue con sinceridad. «Realmente no lo sé, pero desde luego no lo que estás sugiriendo. Ni nuevos planes, ni intentos de encubrir el escándalo. No más mentiras». Se volvió hacia su marido. «28 años construimos esta casa y en cuestión de semanas la hemos arrasado. Tú con tus mentiras, yo por mi venganza. Ahora tenemos que construir algo nuevo o no construir nada». El teléfono volvió a sonar. Otro periodista ansioso por hacer comentarios. Prue no contestó. Miró detrás de la camioneta de su hijo y pensó que, en realidad, algunas victorias son peores que cualquier derrota. El primero en cerrar fue el Salón de la Séptima Avenida, el más antiguo, el que una vez había iniciado el negocio de Rand. Prue recordaba cómo habían elegido el local, discutido sobre los diseños de los escaparates, celebrado el primer gran negocio. Ahora había un aviso de cierre en la puerta y los de la mudanza estaban sacando los muebles y el material de oficina. La segunda sala de exposición solo había durado una semana más. Sin capital circulante y con las cuentas congeladas, era imposible funcionar. Jim Harris, el director de ventas, que había trabajado con Rand durante 15 años, presentó su carta de dimisión en silencio. Otros 3 directivos clave le siguieron. Ninguno quería atar su carrera a un barco que se hundía. «Verás, Rand», explicó Harris mientras tomaba un whisky de despedida. «No se trata de dinero, se trata de confianza. No puedes recuperarla. Los proveedores estaban rompiendo los contratos uno a uno. Comprendemos su situación», escribió en una carta oficial el portavoz de un importante fabricante. «Pero en las circunstancias actuales nos vemos obligados a suspender la cooperación». Esto significaba el fin. Sin nuevos equipos, los salones que quedaban se estaban convirtiendo en salas de exposición vacías. Prue resistió hasta el final. Se dedicó metódicamente a su negocio, reuniéndose con clientes, celebrando reuniones. Pero una mañana, mirando otro artículo sobre el caso Caulfield, se puso a llorar en su despacho. Así la encontró Miles, sentada en su escritorio con el rímel corrido y las manos temblorosas. «¿Sabes qué es lo peor?», le secó las lágrimas con su pañuelo. «Conseguí lo que quería, ¿no? Le castigué por mentir, por traicionar su confianza. ¿Pero a qué precio? Lo perdimos todo. El negocio, la reputación, los niños». Miles se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «Quizás deberíamos empezar de nuevo.
mudarnos a otra ciudad, empezar un nuevo negocio. ¿Y tu vida? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por una mujer que destruyó a su propia familia por principios? Estoy dispuesto a estar a tu lado mientras decides qué hacer a continuación, respondió él con sencillez. La llamada de Hazel se acercó al anochecer. Su voz sonaba extraña. Ven al hospital St. Joseph. Es urgente. Mamá, ella está... pastillas. La sala de urgencias olía a desinfección y a miedo. Hazel se sentó en una silla de plástico, encorvada y se rodeó con los brazos. Encontró los artículos en Internet, dijo en voz baja, sin levantar la vista. Leyó los comentarios, y luego... Los médicos dicen que llegaron a tiempo, pero ella no quiere seguir luchando. Dice que por qué, si su hija es una criminal. Prue se sentó a su lado en silencio. ¿Qué puedo decir? Que la venganza siempre golpea a los inocentes, que los principios a veces cuestan demasiado. Los niños llegaron juntos. Debieron de llamarse. Ethan parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. Audrey parecía un poco mejor. Su abuela de Portland la había acogido bien, incluso la había ayudado a conseguir trabajo en la clínica local. ¿Cómo estás?, preguntó Prue sirviendo té. Bien, Ethan se encogió de hombros. Conseguí trabajo en una empresa pequeña. Pagan menos, pero al menos contratan con mi apellido. ¿Y papá?, preguntó Audrey en voz baja. Prue se volvió hacia la ventana. No quería decirles a los niños que Rand compraba whisky en la tienda de la esquina, que se sentaba en su despacho por las tardes, ahogando su dolor y su vergüenza con alcohol, que a veces podía oírle hablar consigo mismo, recordando el pasado, haciendo planes que nunca se harían realidad. Es duro, respondió finalmente. Es duro para él. ¿Sabes, mamá? Audrey se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Cuando empezaste tu operación de justicia, pensé que sería fácil. Papá se daría cuenta de su error, se disculparía, os reconciliaríais, como en el cine. Y resulta que la vida es más complicada que eso, terminó Ethan por su hermana. Que es imposible castigar solo a los culpables, que cualquier venganza perjudica a todos. Prue abrazó a los niños. Habían crecido con esta historia, habían crecido con el dolor y la decepción. Lo siento, susurró. No pensé que acabaría así. Aquella tarde sorprendió a Rand en su despacho. Estaba sentado en la oscuridad, con un vaso medio vacío delante. «Sabes», dijo sin darse la vuelta, «siempre he estado orgulloso de lo que tú y yo hemos construido. Negocios, familia, respeto. ¿Y ahora qué? Salones vacíos, cuentas congeladas, hijos separados». Rand. «No, déjame terminar. Tenías razón. Traicioné nuestra confianza. Rompí un principio, pero tu venganza destruyó todo lo que teníamos. Absolutamente todo». Levantó el vaso, miró la luz. «Por la justicia, ¿eh? ¿Por los principios?» Prue salió en silencio del estudio. El salón aún olía a perfume de bebé. A Audrey le encantaban esas fragancias florales. Sobre la mesa estaba el pendrive olvidado de Ethan. En un jarrón había rosas marchitas, el último ramo que Miles había llevado a su despacho. Se acercó a la ventana. Las luces de la casa de enfrente estaban encendidas. Era una familia normal. Solían hacer barbacoas los fines de semana, invitaban a los vecinos. También solían invitar a los Caulfield. Ahora ya no. Desde el estudio llegó el sonido de un vaso llenándose. Comenzaba otra velada en su nueva realidad. Hazel parecía agotada, con profundas ojeras y las manos temblorosas, mientras intentaba abrir una botella de agua en la cafetería del hospital, donde Prue y ella habían ido a hablar después de visitar a su madre en la UCI. «¿Sabes?», dijo de repente, abandonando sus infructuosos intentos de manejar el tapón. «Sí que le quiero, ¿verdad? No como un apoyo, no como un mecenas rico, de verdad. Por eso exigir la casa no era un chantaje. Solo quería
Garantías. Garantías de que no me dejarían en la estacada si algo salía mal. Prue le cogió la botella en silencio, desenroscó el tapón con facilidad y se la devolvió. Las palabras de Hazel contenían esa sinceridad especial que surge cuando uno ya no tiene nada que perder. ¿Y el trato?, preguntó, observando cómo Hazel daba un convulso trago de agua. ¿Por qué aceptaste participar en esta empresa? Porque creía en el éxito, tan apasionadamente, tan convincentemente, y porque era la única manera de conseguir dinero rápidamente para el tratamiento experimental de mamá en Suiza. Hazel sonrió amargamente. Irónico, ¿verdad? Ahora mamá no tiene ninguna posibilidad de tratamiento ni ganas de vivir, y yo lo he perdido todo, mi trabajo, mi reputación, una casa en la que ni siquiera he tenido tiempo de vivir. No había acusación en sus palabras, solo una cansada constatación de los hechos. De repente, Prue se dio cuenta de que la venganza que se había propuesto como castigo por su marido infiel había destruido la vida de personas cuya única culpa era estar desesperadas por proteger a sus seres queridos. Por la noche, sus hijos fueron a visitarla. Era la primera vez que se reunían en el último mes, no por otro problema, sino simplemente para hablar. Ethan trajo pizza y Audrey una botella de vino. Se sentaron en la cocina como en los viejos tiempos y hablaron de lo que había pasado. ¿Sabes?, dijo Audrey pensativa mientras servía el vino en copas. Cuando trabajaba en urgencias, solían traernos muchas víctimas de dramas familiares. ¿Y sabes de qué me di cuenta? A menudo, las peores tragedias empezaban por algo insignificante, una palabra descuidada, un pequeño engaño, una falta menor. Y entonces la bola de nieve del resentimiento mutuo y la venganza se acumulaba hasta que era demasiado tarde. ¿Crees que en nuestro caso no es demasiado tarde?, preguntó Prue en voz baja. No lo sé, respondió Ethan con sinceridad. Pero quizá deberíamos intentarlo al menos. Perdonar no significa olvidar o aprobar, significa darle la oportunidad de empezar de nuevo. Miles llamó a la mañana siguiente. Acababa de regresar de un viaje de negocios y quería quedar con él. Durante el almuerzo en su restaurante favorito, le habló de una oferta que había recibido de una gran empresa de Seattle. «Ven conmigo», le cogió la mano. «Allí nadie conoce nuestra historia. Podemos empezar de cero, iniciar un nuevo negocio. ¿Qué pasa con mi servicio de coches? Mis hijos. Toda mi vida está aquí. Puedes vender el servicio de coches, ya tienes ofertas. Los niños han crecido, tienen sus propias vidas. Y aquí hay demasiados recuerdos dolorosos aquí». Una llamada del hospital interrumpió su conversación. Rand estaba hospitalizado con un presunto ataque al corazón. Prue corrió a urgencias, olvidándose incluso de avisar a Miles. El pasillo olía a drogas y a miedo, y de pronto recordó su primer encuentro. Un joven mecánico y un aspirante a empresario, un encuentro fortuito en una feria de maquinaria agrícola. Él había sonreído tan abiertamente entonces, había hablado con tanta sinceridad de sus planes. Hablaron toda la tarde y luego él la acompañó a casa a pie, porque no había dinero para un taxi. 6 meses después se casaron y un año más tarde nació Ethan. Juntos construyeron un negocio, se apoyaron mutuamente, se alegraron de los éxitos y experimentaron los fracasos. Incluso su decisión de tener una relación abierta la tomaron juntos, con calma, racionalmente, con normas y límites claros. Durante 28 años vivieron según esas reglas y todo funcionó a la perfección. Hasta que una decisión, un incumplimiento del acuerdo, desencadenó una cadena de acontecimientos que lo arruinó todo. «Su estado es estable», dijo el médico al salir de la habitación, «pero necesita reposo, sin estrés, sin alcohol, y algunos cambios serios en su estilo de vida». Prue miró a través de la mampara de cristal el rostro pálido de su marido, enredado en los cables del monitor cardíaco, y pensó en el precio que todos habían pagado por esta historia.
su integridad contra la arrogancia de él, su venganza contra su traición. Y el resultado: vidas arruinadas, corazones rotos, oportunidades perdidas. Tenemos que hablar, dijo a los niños esa noche, reuniéndolos en la sala de estar, sobre cómo seguir adelante con nuestras vidas, porque no puede seguir así. Miles envió un mensaje. Lo entendía y estaba dispuesto a esperar su decisión. Hazel escribió que había encontrado una clínica para su madre en Canadá, menos prestigiosa pero con precios razonables. En algún lugar de la ciudad quedaban los salones cerrados de Rand, monumentos silenciosos a su estupidez compartida. Quizá, dijo Audrey en voz baja, a veces hay que pararse y admitir que todos cometemos errores. Y Prue se sintió, por primera vez en mucho tiempo, dispuesta a dar el primer paso hacia el cambio, porque la venganza es un lujo que alguien que ama de verdad no puede permitirse, aunque el amor duela. La habitación del hospital olía a medicina e inevitabilidad. Rand parecía inusualmente pequeño entre las sábanas blancas y el equipo médico, delgado, con los ojos hundidos y unas sienes grises en las que Prue no se había fijado antes. Estaba adormilado cuando ella entró, pero abrió los ojos de inmediato como si percibiera su presencia. «Siento este circo del infarto», su voz sonaba ronca. «Los médicos dicen que es solo mucho estrés y sobrecarga, nada grave». Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida y algo impotente. Ethan comprobó la información del vendedor. Prue se agachó en el borde de la cama del hospital, ajustando maquinalmente la manta. Hizo una buena indagación, es decir, tiene acceso a todo tipo de bases de datos. Mackenzie y ese socio suyo, Lawrence, ya han hecho un esquema como este 3 veces en otros estados. Cobran el pago por adelantado, luego desaparecen. La tecnología, por supuesto, nunca llega. Rand se pasó lentamente la mano por la cara. Así que no solo rompí nuestro contrato, también me dejé engañar como el último idiota. Hay algo más. Prue sacó su teléfono y abrió un mensaje de Harold. Hazel vino a la oficina de impuestos. Ella sola. Les contó todo. Sobre el plan de la casa, sobre la preparación del trato, sobre las empresas fantasma. Facilitó toda la documentación. ¿Por qué? Ella es la que... Porque es la única manera de evitar un proceso penal. Una confesión voluntaria, cooperación con la investigación y solo se enfrentará a una multa. Una fuerte, pero no catastrófica. Prue guardó silencio un momento. Es una mujer inteligente, Rand. Siempre lo ha sido. Y te quiere de verdad, a su manera. Una enfermera entró en la habitación. Era la hora de la inyección. Prue salió al pasillo donde la esperaban los niños. Habían venido juntos, como últimamente hacían con todas las cosas importantes, como un frente unido. «Tenemos un plan», dijo Ethan en voz baja pero segura. «He estudiado el papeleo. Hay un resquicio legal. Si podemos demostrar que papá fue víctima de un fraude y cooperar activamente con el IRS, podemos minimizar el daño. Sí, tendrá que pagar multas, sí, su reputación seguirá manchada, pero es mejor que un caso penal». ¿Y el negocio? Prue cogió su taza de la cafetera del hospital, pero Audrey retiró suavemente la mano. «He hablado con el tío Jim». Audrey se refería a Jim Harris, el antiguo director comercial. «Está dispuesto a volver. Dice que pase lo que pase. Papá le dio el visto bueno y no lo ha olvidado. Con sus contactos y su experiencia, podemos intentar reconstruir al menos parte del negocio». Miles llamó cuando estaban de camino a casa. «Estoy volando a Seattle», dijo simplemente. «La oferta sigue en pie, pero veo que necesitas estar aquí ahora, con tu familia». No había resentimiento en su voz, solo comprensión. «Llámame si algo cambia». Por la noche, Prue volvió al hospital. Rand estaba despierto, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad.
La he cagado, ¿verdad? Preguntó sin volverse. No con el contrabando, no con la casa para Hazel, aunque eso también fue estúpido, sino traicionando tu confianza, nuestro principio rector. Los dos metimos la pata. Prue se sentó en la silla de visitas. Podría haber hablado contigo cuando me enteré. Podría haber tratado de entender, ofrecer ayuda. En lugar de eso, opté por la venganza y destruí todo lo que habíamos construido durante años. No todo. Se volvió finalmente hacia ella. Los niños son increíbles, fuertes, inteligentes, leales. Tú los criaste así. Nosotros los criamos, juntos. En ese momento, Ethan entró literalmente volando en la habitación, despeinado, con el portátil bajo el sobaco. «Mamá, papá, los encontré. Mackenzie y Lawrence. Están en Texas ahora mismo, cocinando una nueva estafa. Tengo pruebas, su correspondencia, transacciones bancarias». «Calla, hijo». Prue intentó calmarlo, pero Ethan ya estaba abriendo su portátil, mostrando algunas tablas y gráficos. «No lo entiendes. Esto pone patas arriba todo el caso. Si demostramos que papá fue víctima de un fraude, si proporcionamos información a las fuerzas del orden». «Espera». Rand se apoyó en los cojines. «Estás sugiriendo que los entregue a la policía». «Es la única forma de salvarte», dijo Prue en voz baja, «pero depende de ti». Rand guardó silencio durante largo rato, mirando de vez en cuando a su hijo con el portátil, luego a su mujer, luego por la ventana a la ciudad nocturna. «Sabes», dijo finalmente, mientras estaba aquí solo, «he pensado mucho. Sobre cómo empezó todo. Sobre lo que construimos juntos. Sobre cómo lo arruiné todo con una mala decisión». Desvió la mirada hacia Prue. «Quiero hacer las cosas bien, si todavía es posible». «Puedes». Le cogió la mano. «Será difícil, pero se puede hacer». Amaneció fuera de la ventana, gris, húmedo, pero prometiendo un nuevo día. Y nuevas oportunidades, incluso si el camino hacia ellas pasa por admitir tus propios errores y amargas verdades. Estoy de acuerdo, escribamos el capítulo con los pies en la tierra y realista, como es en la vida, cuando la gente simplemente trabaja y resuelve problemas sin demasiado drama. Estaban sentados en el despacho de Jim Harris, Rand, Prue, el propio Jim y dos abogados, discutiendo un plan para reorganizar la empresa. Había carpetas de documentos apiladas sobre la mesa. El café olvidado se estaba enfriando y una ligera llovizna caía por la ventana. «Así que aquí va». Jim golpeó los papeles con el lápiz. «2 de los salones se pueden restaurar casi de inmediato. Allí todavía hay relaciones establecidas con los clientes. El tercero habrá que venderlo. Demasiadas deudas. El cuarto, bueno, ya está vendido». Rand asintió. Había adelgazado desde el hospital, pero parecía más centrado. ¿Y los proveedores? Negociando. Algunos están dispuestos a volver, pero exigen el pago por adelantado. Y con las cuentas congeladas. Puedo ayudar con eso. Prue sacó una carpeta con cálculos. Mis servicios de coche son sistemáticamente rentables. Si unes los activos y haces una refinanciación. El abogado levantó la cabeza de los documentos. Es arriesgado. Después de todo lo que ha pasado. Mira, Prue se volvió hacia él. No voy a arriesgar mi negocio, pero si estructuramos bien el trato podemos utilizar mis activos como garantía para nuevos contratos. Solo negocios, nada personal. Ethan había vuelto a la ciudad inesperadamente. Se presentó una mañana con cajas y un portátil. «Renuncio», informó, instalándose en su antigua habitación. «Ayudaré con la reorganización. De todas formas, la mayor parte del trabajo se puede hacer a distancia». Audrey subía los fines de semana, al principio brevemente, luego se quedaba cada vez más a menudo entre semana. «Portland es bonito», decía mientras desayunaba, «pero aquí seguimos estando en casa». Al cabo de un mes, la trasladaron de nuevo al hospital local,
ya no a la prestigiosa planta, pero no le importaba. Por la noche, cuando los niños se habían acostado, Prue y Rand se sentaron en la cocina a discutir las nuevas reglas de su vida. Sin patetismo ni palabras de moda, simplemente acordando cómo vivir sus vidas. Nada de decisiones financieras a solas. Prue removió el té frío. Ninguna en absoluto, ni siquiera las pequeñas. De acuerdo. Y nada de mentiras, ni siquiera por un bien mayor. Una cosa más, miró a su marido. No más. Relaciones externas, ni contigo, ni conmigo. Demasiado complicado, demasiados riesgos. Rand asintió. Ya he hablado con Hazel, lo ha entendido. Hazel sí lo entendió. Hizo las maletas, vendió la casa por debajo del valor de mercado, pero rápidamente. Trasladó a su madre a una clínica canadiense y se marchó con ella. Es lo mejor para todos, le dijo a Prue la última vez que se vieron. Sin dramas ni rabietas, solo una afirmación de hecho. La conversación con Miles fue más dura. «Sabes», dijo él mirando por la ventana del café donde se habían conocido, «realmente pensé que podríamos...» «Yo también lo pensé». Prue cubrió su mano con la suya. «Pero ahora mismo es más importante preservar lo que queda, reconstruir la familia, el negocio». «Entiendo», terminó su café. «En todo caso, ya sabes dónde encontrarme». Los primeros pasos de la reconstrucción fueron lentos y cuidadosos. Jim negoció nuevas entregas, volúmenes más pequeños, condiciones más estrictas, pero era un comienzo. Ethan estableció un nuevo sistema de contabilidad y control. Todas las transacciones pasaban ahora por una triple comprobación. Audrey se ocupó del papeleo de la reorganización mientras trabajaba paralelamente en el hospital. «¿Sabes?», dijo Rand un día, ordenando papeles en su despacho. «He estado pensando, quizá debería probar algo nuevo. No solo vender equipos, sino desarrollar servicios. Tú tienes experiencia». Prue apartó la mirada de su portátil. «¿Crees que funcionaría? ¿Por qué no? Combinaremos experiencia, conexiones, experiencia, y vamos a involucrar a los niños. Tienen una perspectiva fresca». A veces, por la noche, Prue se despertaba y pensaba en lo que había pasado y en lo que podría haber sido. Sobre Miles en Seattle, sobre Hazel en Canadá, sobre los niños que habían madurado en esos pocos meses de un modo que otros no habían madurado en años, sobre cómo a veces los cambios más importantes no provienen de grandes trastornos, sino de decisiones sencillas y corrientes. Y por la mañana teníamos que volver a trabajar, reconstruir, construir, planificar, sin garantías de éxito, pero también sin derecho a cometer nuevos errores. Simplemente porque algunas cosas merecen una segunda oportunidad. Todos estaban reunidos en su antigua sala de estar. Prue y Rand, Ethan y Audrey. Incluso Jim Harris había llegado con carpetas de papeles. Sobre la mesa había tazas de café frío y una caja de pizza que había traído Ethan. Últimamente comían mucha pizza, como si hubieran vuelto a los tiempos en que los chicos eran adolescentes. «Seamos sinceros», Ethan abrió su portátil. «Tenemos una imagen completa del estado financiero de ambos negocios. La de papá está al borde de la quiebra, pero aún puede salvarse. El de mamá es estable, pero necesita inversiones para crecer. El prepago de Mackenzie no volverá. Él y su socio ya están en una lista de búsqueda internacional, pero aún no los han encontrado». Audrey sacó sus notas. Hacienda está dispuesta a llegar a un acuerdo tras el testimonio de Hazel y los documentos de fraude aportados. La multa es cuantiosa, pero no crítica. Lo principal es que evitamos el procesamiento penal. ¿Y los vendedores? Prue miró a Jim. Los dos más importantes han accedido a reanudar las entregas sujetos a garantías personales y a un mayor pago por adelantado. Jim hojeó los documentos. 3 más están esperando a ver cómo se desarrolla la situación. El resto aún no está dispuesto a negociar, pero creo que volverán en 1 o 2 meses si ven trabajo estable.
Rand escuchó en silencio, mirando por la ventana la lluvia que empezaba a caer. «Tengo algo que decir», pronunció por fin. «A todos vosotros, especialmente a los niños». Se volvió hacia la mesa. «Metí la pata. No cuando caí en la estafa de Mackenzie, eso fue codicia y estupidez. Fue cuando pensé que podía actuar a espaldas de la familia, cuando violé nuestro principio rector. Papá». Audrey empezó, pero él negó con la cabeza. «Déjame terminar. Siempre he estado orgulloso de que tu madre y yo construyéramos un sistema de relaciones inusual pero honesto, de que te enseñáramos a valorar la verdad y la confianza por encima de las convenciones, y luego yo mismo lo estropeé todo». «También fue culpa mía», dijo Prue en voz baja. «Podría haberte detenido, haber hablado contigo. En lugar de eso, opté por la venganza y golpeé a todos, a los niños, al personal, a extraños como la mamá de Hazel. ¿Sabes qué?» Ethan cerró el portátil. «Los dos la cagasteis. Tú, papá, con la mentira y la estafa. Tú, mamá, con la venganza. Pero eso no es lo más importante ahora. Lo que importa es qué hacer a continuación». Jim puso un cuadro de reorganización sobre la mesa. «Mira, si combinas los activos, puedes crear una nueva estructura. Los concesionarios de Prue serán la base de la línea de servicios. Los 2 salones restantes de Rand serán para las ventas. Cada dirección con su propia gestión, pero una estrategia común. Un nuevo nombre, una nueva marca, una historia limpia. Los proveedores de electrodomésticos ya están mostrando interés por este acuerdo», añadió. «Les gusta la idea de un ciclo completo, ventas y servicio en un solo lugar. Esa podría ser nuestra ventaja competitiva». «¿Y la gestión?», preguntó Audrey. «Estoy dispuesto a asumir la gestión operativa». Jim dio unos golpecitos con el lápiz sobre los papeles. «Pero necesitas controles estrictos. Un sistema de controles y equilibrios para eliminar las decisiones unipersonales. Tengo una sugerencia». Ethan abrió un nuevo archivo. «Creamos un consejo de administración. Mamá, papá, yo, Audrey, Jim. Todas las decisiones estratégicas solo a través de la junta. Cualquier transacción financiera por encima de un límite establecido requiere la aprobación unánime». «Además», continuó Audrey, «se necesita un nuevo sistema de controles internos. Auditorías periódicas, informes claros, transparencia total de todas las operaciones, nada de esquemas grises, nada de socios dudosos». Hablaron hasta altas horas de la noche, discutiendo detalles, discutiendo sobre porcentajes y poderes, calculando opciones de desarrollo. Prue miró a sus hijos mayores, a su marido, a su fiel Jim, y pensó que a veces una crisis puede ser el principio de algo nuevo. «Así que allá vamos», resumió Jim. «Prue dirige la línea de servicios, Rand la de ventas. Todas las decisiones clave pasan por el consejo. Ethan supervisa las finanzas y la informática, Audrey el departamento jurídico y yo las operaciones. Reuniones semanales para la coordinación, mensuales para cuestiones estratégicas». «Ahora», Audrey se levantó, «sugiero que vayamos al lago este fin de semana. ¿Recuerdas que solíamos hacer picnics familiares allí? Todos necesitamos tiempo para ser una familia». «Gran idea», secundó Ethan. «Yo llevaré las cañas de pescar, papá puede asar unos filetes. Y yo hornearé esa tarta de manzana que tanto te gusta», sonrió Prue. Rand miró a su mujer. «¿Recuerdas cómo nos conocimos allí mismo, en el lago, en aquella exposición de maquinaria agrícola? Ya me acuerdo. Se te cayó la placa al agua y fuiste a por ella». Hablaron durante un par de horas más, ya no de negocios, sino del pasado y el futuro, de sus errores y esperanzas, de cómo seguir adelante. Sin grandes palabras ni promesas, solo una conversación sincera entre personas que habían pasado por demasiadas cosas juntas como para dejar que los resentimientos lo arruinaran todo por completo. «¿Sabes?», dijo Rand cuando los niños estaban a punto de irse. «He estado pensando,
Tal vez deberíamos empezar a ver a un terapeuta familiar, todos juntos, para resolver todo esto. Prue asintió. Sí, supongo que es hora de aprender a hablarnos de otra manera. Fuera de la ventana, la lluvia se había convertido en un aguacero, pero dentro hacía calor y reinaba la calma. Había mucho trabajo por delante, tanto en los negocios como en las relaciones, pero ahora sabían que lo harían juntos, basándose en experiencias pasadas y sin repetir viejos errores. 6 meses pasaron volando en el ajetreo diario de reconstruir el negocio. Por la mañana temprano, Prue celebró una reunión en el principal centro de servicio de automóviles. Los mecánicos se apiñaban en torno al nuevo equipo de diagnóstico mientras un experto invitado explicaba cómo funcionaba. Ethan había traído este nuevo producto de Alemania. Costaba una barbaridad, pero se amortizaba con la rapidez y la precisión de los diagnósticos. Y lo más importante, el instructor señaló la pantalla. El propio sistema elabora un informe detallado para el cliente, con fotos, descripciones y recomendaciones. Hasta el propietario del Maybach más meticuloso quedará satisfecho. Rand se pasó por allí después de comer. Sus oficinas estaban ahora en el mismo edificio, lo que facilitaba mucho la coordinación. ¿Te puedes creer que John Deere haya aceptado las nuevas condiciones de suministro? Jim ha conseguido que acepten las nuevas condiciones. Se ha ofrecido a realizar el mantenimiento integral de los equipos en nuestros servicios. Ya no había bar en su oficina, solo una nevera de agua y una máquina de café. En la pared había una enorme pizarra de rotuladores con horarios de entrega y planes de venta, y un pequeño sofá en un rincón donde Audrey dormitaba a veces entre turno y turno en el hospital, si se pasaba por el despacho de su padre con papeleo. Por la noche, la familia se reunía en su restaurante favorito. Ethan había invitado a todos a una conversación importante. Emily se sentó a su lado, frotándose nerviosamente la servilleta. Bueno, en fin, tosió Ethan, hemos decidido casarnos. Otra vez, quiero decir, ya sabes. ¿Y tu padre político? Prue miró a Emily con atención. Él cambió de opinión. Emily se sonrojó ligeramente. Sobre todo después de que tu empresa ganara una licitación para suministrar equipos a los servicios municipales. Dijo que ser capaz de recuperarse de una recesión era un indicador de verdadera perspicacia empresarial. Un viejo cínico, canturrió Rand. Pero bien pensado. Audrey llegó tarde a una cena familiar. Había un caso complicado en el hospital. ¿Te lo puedes creer? Se dejó caer en una silla y cogió el pan. Me han nombrado jefa del servicio de urgencias. Un joven especialista, sin tapujos, solo por profesionalidad. Y por no huir en un momento difícil, añadió el médico jefe mientras firmaba la orden de nombramiento. Pero Audrey no quiso hablar de eso. Jim entró brevemente, para enseñarle los informes trimestrales y los últimos análisis de mercado. ¿Sabes qué es lo más interesante? Expuso los gráficos. Nuestros competidores están empezando a copiar nuestro modelo de integración de ventas y servicios. Dicen que es la nueva tendencia del sector. ¡Que lo copien!, se encogió de hombros Prue. Ya tenemos 6 meses de ventaja y relaciones establecidas. Los fines de semana seguían yendo al lago, una tradición que Audrey había recuperado y que se había puesto de moda de repente. Rand asaba filetes, Prue horneaba una tarta. Los chicos traían noticias e historias de sus vidas. Sin dramas ni palabras altisonantes, solo reuniones familiares junto al agua. Una mañana, Prue sorprendió a su marido en el estudio mirando viejas fotografías. En una de ellas, Hazel aparecía junto a él en algún acto corporativo, sonriendo a la cámara. A veces me pregunto cómo estará, dijo Rand sin volverse. Bien. Prue se agachó en el borde de la mesa. Audrey mantiene correspondencia con ella a veces. Su madre se está recuperando, ha encontrado trabajo en su especialidad. La vida sigue. La reputación se estaba reconstruyendo lentamente, poco a poco.
Lo que ayudó fue que no intentaron encubrir el escándalo ni echar las culpas a otros. Simplemente reconocieron los errores y trabajaron sistemáticamente para corregirlos. Los antiguos clientes volvieron y aparecieron otros nuevos. La historia de los estafadores Mackenzie y Lawrence se fue olvidando poco a poco, dando paso a las noticias sobre la exitosa reorganización de la empresa. Decidieron celebrar la boda de Ethan en el mismo invernadero de siempre. Emily insistió. Dijo que era necesario cerrar viejos gestalts. Audrey se encargó de la organización. Se las arregló para coordinarlo entre sus obligaciones y el papeleo. La víspera de la gala, Prue y Rand se sentaron en su cocina a repasar las listas de invitados y los últimos detalles de la organización. Escucha. Rand dejó los papeles a un lado. ¿Recuerdas cuando celebramos nuestra boda? También hubo una tormenta como la de hoy. Ya me acuerdo. Estabas flipando con tu traje de neopreno y yo me alegré de que lloviera para dar buena suerte. Bueno, en general fue buena suerte, ¿no? A pesar de todo. Sonó el timbre. Jim había traído los últimos presupuestos para el nuevo contrato. Audrey envió un mensaje diciendo que llegaría pronto con muestras de tarjetas de asientos. Ethan prometió pasarse por allí con su mujer para discutir los últimos detalles de la ceremonia. La vida siguió su curso, en un torrente de facturas, documentos, llamadas y reuniones. Sin frases altisonantes sobre el perdón y el amor, solo el trabajo diario en lo que realmente importaba. Y era lo que había que hacer. Decidieron celebrar el cumpleaños de Audrey por todo lo alto. Al fin y al cabo, 30 años solo se cumplen una vez. Por la mañana, Prue estaba ocupada en la cocina de su casa de campo, comprada especialmente para la reunión familiar. Espaciosa, con una gran terraza y vistas al lago. Ethan llegó primero para ayudar con los detalles técnicos. Mientras él preparaba el sonido para el karaoke improvisado que su hermana adoraba, Emily colocaba flores frescas en jarrones. Ya se le notaba la barriga bajo el holgado vestido. El primer nieto de los Caulfield nacería dentro de 4 meses. Rand había traído una caja del vino italiano preferido de Audrey y un nuevo cocinero de su restaurante favorito. Cocinar para semejante compañía no era tarea fácil. En el maletero de su coche se amontonaban cajas de regalos. Parecía que había comprado media tienda de Apple, conociendo la pasión de su hija por los artilugios. Jim llegó con su mujer y sus hijos. Se había hecho tan amigo de la familia a lo largo del año que ya lo consideraban como de la familia. Su hija menor se escapó inmediatamente con Emily para ver las cosas de los niños. Parece que se tomaba muy en serio su condición de futura madrina. Por la noche, ya habían llegado los compañeros de trabajo de Audrey en el hospital, socios comerciales y amigos de la familia. Prue observaba a los invitados desde la terraza, mientras reían, charlaban y felicitaban a su hija, que literalmente resplandecía de felicidad con un vestido nuevo. Gran fiesta. Se sentó Rand a su lado, tendiéndole un vaso de limonada. Él también bebía sin alcohol. Después de la historia del whisky, había decidido dejar de beber para siempre. Sí, sonrió Prue mientras observaba a Ethan intentando afinar el karaoke y a Emily filmándolo con su teléfono, claramente preparando algo sucio. Sabes, he estado pensando, quiero decir, realmente lo hicimos. No solo el negocio, todo. De hecho, el negocio iba viento en popa. El modelo integrado de ventas y servicios tenía tanto éxito que ya habían abierto 2 sucursales en estados vecinos. Jim dirigía las operaciones. Ethan creó el sistema perfecto de contabilidad y control, y él y Rand trabajaban en el desarrollo estratégico, cada uno por su lado, pero en constante coordinación. La terraza daba al lago donde se habían reunido una vez. A lo lejos se veía el recinto ferial, donde ahora estaba la sede central. Tras la reorganización, habían comprado todo el edificio. En algún lugar de la ciudad estaba su antigua casa, que había sido comprada por una familia joven con hijos, y a veces,
Al pasar en coche, Prue los veía haciendo una barbacoa en el patio trasero. En el jardín delantero, Audrey desenvolvía regalos y chillaba de alegría al ver cada nuevo artilugio. A su lado estaba el joven cirujano de su departamento con el que había empezado a salir hacía un par de meses. Al parecer, era la primera vez que se permitía tener una relación seria desde todo aquello. «Hay una postal de Hazel», dijo Rand como de paso. «Desde Toronto. Ahora es directora financiera en una gran empresa. Su madre se ha recuperado como ha podido. Me pide que le transmita sus disculpas». Prue asintió. Era de esperar. Hazel siempre había destacado por su habilidad para acertar con el momento oportuno. «Sabes, no me he enfadado en mucho tiempo, ni con ella, ni contigo, ni siquiera conmigo mismo». Otro grupo de invitados se amontonó en la casa, compañeros de Ethan de la empresa de informática donde ahora era CTO. Trajeron una enorme tarta con forma de ordenador, conocedores de la pasión de Audrey por los postres insólitos. La tarde se fue convirtiendo en noche. Se encendieron guirnaldas en el césped. Alguien trajo una guitarra y de la cocina salían aromas de café y especias. Audrey, sonrojada y feliz, contaba a sus amigas sus planes para urgencias. Ethan abrazaba a Emily con la mano en el vientre. Parecía que el bebé había decidido unirse a la diversión y empujaba activamente. ¿Recuerdas hace un año cuando pensábamos que todo estaba arruinado? Rand miró a los niños con una especie de ternura peculiar. Y resulta que solo hizo falta tiempo y honestidad, con nosotros mismos ante todo. Prue permaneció en silencio. Algunas cosas no requerían palabras. Tenían mucho trabajo por delante. El desarrollo del negocio, los preparativos para el nacimiento de su nieto, nuevos proyectos. Pero ahora sabían que podían con todo, porque habían aprendido lo más importante: confiar el uno en el otro y no tener miedo a empezar de nuevo. En el césped, Audrey llegó por fin al karaoke y ahora intentaba convencer a todos para cantar juntos algún éxito antiguo. Ethan la acompañaba con la guitarra, obviamente en falso, pero nadie le prestó atención. Jim y su mujer bailaban al ritmo de aquella extraña música, y sus hijos corrían entre los invitados con platos de tarta. Una fiesta familiar corriente, una cálida velada normal y corriente. Una vida feliz normal y corriente, sin dramas ni frases altisonantes, simplemente el día a día, con el entendimiento de que a veces hay que atravesar una tormenta para aprender a apreciar un puerto tranquilo. El teléfono de Prue sonó. Un mensaje de Miles. Él también felicitaba a Audrey. Las cosas le habían salido bien en Seattle. Nuevo trabajo, nueva vida, compromiso con una artista local. Al igual que Hazel en Toronto, como todos aquí, la vida continuaba y eso era bueno.